Aquí Omar López, dándole la bienvenida a las mañanas infernales de la 1050. Y hay tanto para hablar. Tenemos un entrevistado también con quien vamos a tratar de incursionar en una apuesta de lectura sobre el contexto político, que es intenso, es muy intenso. Algunos medios amigos han puesto en sus portales a Mauricio Macri con la banda presidencial, ¿no? Es toda una ironía, pero ¿qué hay detrás de esa ironía? ¿Cuánto hay en la concreta y durísima, violenta, cínica batalla por el poder real que se viene ejecutando de hace muchos meses? Cuando digo esto, digo cómo el expresidente Mauricio Macri fue articulando una puesta en escena junto con otros bloques de poder económico que están dentro y fuera de nuestra patria, que fueron diseñando un candidato, en este caso Javier Milei, que comenzó con una puesta en escena fuertemente mediática, amparado por todos los alerones de la derecha comunicacional hegemónica, y que fue articulando un discurso frente a un gobierno deshecho en sus internas y en sus impericias a la hora de manejar dos aspectos fundamentales. Uno, el endeudamiento violento, feroz, golpista, diría yo, que dejó como herencia el gobierno del Fondo Monetario Internacional, los acreedores externos, junto con Mauricio Macri, y un hombre que fue el articulador de todo esto, que ahora casualmente, con la musculatura de Macri, que le vence la pulseada a Milei, va al Ministerio de Economía. Me refiero a Caputo, que fue, ¿se acuerdan? Esa deuda que estamos pagando a 100 años, y la apuesta de las LELIQ, otro cepo terrible. Bueno, fue el hombre vinculado a todo esto, pero yo decía cómo vamos a ir visualizando esta pulseada. Recién hubo un comunicado de Javier Milei, esos comunicados de carácter oficial que hace todos los días, donde vuelve a insistir que las medidas las toma él y que el Banco Central va a ser desarmado, va a ser liquidado. Habrá que ver cuánto de todos estos anuncios se terminan haciendo realidad, porque hasta ahora, por ejemplo, ocurrió algo impensado o no. Todos los ministros que propuso Milei fueron sacados antes de asumir y fueron reemplazados por hombres y mujeres de Mauricio Macri. Concretamente en inteligencia, en seguridad, bueno, ahí está Patricia Bullrich, recién hablábamos de Caputo, al frente de economía, digamos, estructura. La cuestión es, ¿qué hay detrás de estos dos hombres que están pulseando la ocupación de un Estado? Está claro, por otro lado, la dificultad enorme que tiene el candidato electo, en este caso hablamos de Milei, a la hora de articular nombres propios, ejecutar equipos propios. Yo decía el otro día la importancia que tiene saber la cantidad de cuadros que requiere ocupar un Estado, con más o menos ministerios, no importa, pero ocupar un Estado. En ese marco también vamos a hablar después de qué pasa en la vereda de enfrente, en la vereda de los que fueron los derrotados, o lo que hoy es ese heterogéneo nucleamiento del peronismo, que está en una acción silenciosa hacia su propia línea de defensa, que es la militancia, trabajando para la articulación de lo que sería el campo opositor, con ejes importantes como el Parlamento Nacional, porque como hablábamos con Barcetat el otro día, es imposible en términos fácticos poder resolver la privatización de todo lo estratégico que hace el Estado-Nación si no se pasa por el Parlamento, porque son leyes
que no pueden salir echadas por la borda por una firma de decreto. Este es el campo de situación que hoy tenemos, pero es mucho más denso, es mucho más profundo. Yo decía recién, ¿quiénes están de verdad detrás de la escena manipulando los hilos que llevan a colocar a tal o cual y determinan una política en base a los intereses de los verdaderos grupos de poder dominante, que van a diseñar el país que necesitan, que quieren, que pretenden, con nosotros afuera de esa órbita, con nosotros pagadores de esa enorme acción de atrapar, de tener en su puño el Estado. Las consecuencias, como siempre, las paga el pueblo. Y lo que viene con el ajuste y todas las variaciones que esto implica va a ser terrible. Por lo tanto, habrá que ver si parte de esta pulseada desactiva muchas de esas líneas de acción para el ajuste y abren, por otro lado, una cantidad de callejones, políticamente hablando, para la autodefensa popular en el sentido de tratar de que la situación no llegue a lo peor que estamos imaginando. Bueno, esto es más o menos lo que yo quería contar. Y por último, elegí una frase, si les parece, las quieren compartir con quien les habla. Una frase que se escribió hace muchísimos años, pero que tiene una vitalidad, viene perfecto para el momento. Aquellos que no conocen las cicatrices son los que no saben cómo duelen ellas. Lo escribió un señor llamado William Shakespeare. William Shakespeare. Aquellos que no conocen las cicatrices son los que no saben cómo duelen ellas. Y esto tiene que ver con nosotros, los que decimos que somos el pueblo. Y me parece que es la parte que no se puede dejar de tener en cuenta, más allá de cómo pulsean en las cumbres de los poderes, más allá de toda la incógnita, la inseguridad que genera. Yo no recuerdo un proceso electoral tan dramático a días de ser urgido presidente, en este caso Javier Milei. No recuerdo un proceso de estas características, con tanta cosa abierta, con tanta interrogante, con tanta indefinición. No se sabe qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Lo que sí se sabe es que nosotros vamos a ser el pato de la boda de esta fiesta del poder económico y de sus acechanzas, de su copamiento del Estado-Nación, de esa utilización de ese Estado para sus servicios y sus enriquecimientos ilícitos. También habrá que empezar a prestar debida atención a una cantidad de cuestiones de política regional, de política internacional. No está todo alineado, no está todo claro por parte de las grandes naciones, esos que yo muchas veces digo, las naciones iluminadas, Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera. Aquí hay que leer lo geopolítico con mucha prolijidad a la hora de ver cómo va a estar el escenario en Argentina, en nuestra patria. Pero bueno, habrá que tener mesura porque hay mucho en juego y hay muchos jugadores que empiezan a jugar. Yo decía el otro día, ¿qué pasa con Sergio Massa? Empezaron a tirar versiones que Sergio Massa está siendo tentado por grupos económicos transnacionales para que vaya como un estratega para sus líneas de acción. Hay mucho juego de noticias falsas o de fake news, como se suele decir, para mí incorrectamente, son noticias falsas. Y hoy escuchaba a un hombre del Riñón muy cercano, un operador de Sergio Massa, que decía que no, que Massa está a disposición de el grupo de acción que lideró todo este último proceso en nuestro país dentro de Unión por la Patria y que evidentemente
sigue siendo considerado uno de los hombres claves para la reformulación de una nueva línea de pensamiento, de reubicación política, de las ideas, de la organización y de la autodefensa, si me permite volver a utilizar el término en el buen sentido, de lo que es el movimiento nacional y popular. Por último, en esta apertura decirles que nos hemos enterado que el presidente quiere viajar ahora, el presidente Alberto Fernández, antes de dejar su mandato, para ir a saludar a el Papa Francisco. Yo me pregunto, ¿qué otra gira pretende hacer todavía Alberto Fernández? ¿No tiene algo de amor propio y de vergüenza propia? Que salga y haga los viajes que quiera con su dinero una vez que ya dejó el cargo en el Poder Ejecutivo. Por otro lado, hoy salieron también versiones de que se va a ir a vivir y a trabajar a España. Bueno, por supuesto no lo vamos a extrañar, pero lo cierto es que esto de irse antes del 10 de diciembre a visitar como jefe del Estado argentino todavía en su acción a el titular del Vaticano, al Papa Francisco, me parece realmente una guarangada y de muy bajo rango ético, ¿no? Así que bueno, esto es lo que queríamos comentar en la apertura. Nos vamos a ir a una cortinita y seguramente ya vamos a tratar de conversar con nuestro entrevistado que hemos elegido para el día de hoy, que nos va a permitir adentrarnos en esta cuestión puntual de quienes están detrás de esta pulseada entre Macri, Milei and Company, y también agregaría Techín, por supuesto, ¿no?, que es el hombre, el grupo fuerte que está en esta pulseada tratando de empujar a Milei.